Hola, querida tribu astrológica, ¿cómo estáis? Bueno, aquí me tenéis de nuevo. No pensaba hacer este vídeo porque sabéis que he sacado hace una semana más o menos el vídeo sobre 2026 y quería dejaros tiempo para digerirlo, pero un vídeo muy largo, muy denso. Pero me he dado cuenta de que la próxima lunación, la del día 20, y estamos a 17, o sea que veréis este vídeo a partir del 17-18 de noviembre, es una de las lunaciones, yo diría casi más importantes de los últimos y casi que de los próximos años, y dije no puedo dejar esta lunación sin hacer un vídeo tratando un poco de mostraros cuál es mi vista, ¿no? Y contrariamente a lo que hago siempre, que empiezo haciendo una recapitulación de lo que ha sucedido en las semanas pasadas y explicándolo desde mi lectura astrológica, vamos a ir directamente al lío, nos vamos a meter ya directamente en materia, porque quedan ya pocos días para esta lunación y luego al final os explicaré un poco lo que ha pasado las semanas pasadas también, ¿no? Antes de entrar en materia, os dejo aquí abajo el enlace para, si queréis, reservar mi libro, Mil nombres tiene el amor, sobre astrología relacional, que será publicado el 14 de enero, pero si queréis irlo reservando ya. Bien, ¿qué es lo primero que vemos cuando nos aproximamos a esta lunación del 20 de noviembre, esta luna nueva en Escorpio? Una luna nueva poderosísima, pero antes que nada esta luna nueva lo que hace es reforzar algo que ya está muy presente en el cielo, que es un gran trígono de agua. Lo veis aquí, está Júpiter en trígono con el Sol, con la Luna, con Mercurio, y todo esto en trígono con con Neptuno y con Saturno, y Sol, Luna, Mercurio, antes había estado Marte, en trígono también con Saturno y Neptuno en Piscis, ¿no? Es decir, una increíble dominante de agua. Os digo desde ahora mismo, todos los que tengáis, como yo, planetas en los últimos grados de los signos fijos, de Tauro, Leo, Escorpio o Acuario, esta lunación os va a movilizar, os va a tocar muy profundamente, entonces, pues bueno, el agua. ¿Qué pasa con el agua? Daos cuenta, el agua es un elemento muy subvalorado desde la óptica de la astrología patriarcal. El agua es femenina. Siempre se la ha calificado de emocional, subjetiva, etcétera, etcétera. Ha sido tratada con una superioridad patriarcal muy clara, y tenemos que repensarnos el cómo tratamos al agua. ¿Por qué? Porque el agua es un elemento muy especial, porque es el elemento que puede disolver, puede contener de una forma alquímica a los otros tres. El agua disuelve al aire, sabéis que el agua tiene aire disuelto, el agua del mar, el agua del grifo tiene aire, dentro de ella disuelve a los sólidos, disuelve a la tierra y disuelve al fuego. Ahí tenéis la lava volcánica, que es de alguna manera la correspondencia astrológica del agua de Escorpio, de algún modo, ¿no? Agua que sale de las profundidades, que arrasa con todo, que viene cargada de energía, y viene cargada el agua, viene cargada de información. Y por eso es muy importante leer al agua fuera de una perspectiva patriarcal y adoptar una perspectiva puramente, digamos, de percepción de qué información nos trae este agua, porque, como os he dicho, trae muchísima información, porque el agua ha disuelto a los otros tres elementos, es decir, es el elemento que más información nos trae de todos, el agua. Lo que sucede es que es una información que no viene articulada de forma lógica, racional, mental, y es una información
que va a filtrarse, que va a apoderarse de nosotros como individuos y como colectivos, y que nos va a llevar, a agarrar de la oreja y nos va a llevar a donde ella quiere. Sabemos el poder del agua, cuando el agua se desata, y hemos visto las inundaciones, los tornados, los maremotos, los tsunamis, todo este tipo de cosas, ¿no? Vemos el poder del agua, el agua nos lleva, arrasa, nos lleva a donde quiere, entra por todos los sitios, ¿no? Entonces, con este enorme, tan poderosísimo trígono de agua, no había visto nunca un trígono de agua tan poderoso como los que se está formando ahora. Hubo uno en el año 2013 entre Júpiter, Saturno y Neptuno, que fue también potentísimo, y ahora, después de todos estos años, vemos otro también muy, muy potente, ¿no? ¿Qué nos trae el agua? De algún modo el agua nos está hablando de unidad. Es el agua de Piscis, nos está diciendo que todos somos uno, pero al mismo tiempo nos está llevando de vuelta al pasado canceriano, a nuestros orígenes, a nuestras raíces, y con esta lunación vamos a emprender un viaje a los lugares más oscuros de nuestra psique personal y colectiva, ¿no? Por eso hay muchos astrólogos que dicen, bueno, se desvelarán grandes secretos, obviamente se desvelarán grandes secretos, tanto a nivel colectivo, lo estamos viendo, luego os hablaré de todos los grandes secretos que se van a ir desvelando, que están ya preparándose para ser desvelados estos días, pero sobre todo es un viaje a la profundidad, normalmente a la oscura profundidad de cada uno de nosotros, ¿no? Y sobre todo nos va a emplazar a dialogar con algo muy escorpiónico, que es la muerte. Escorpio es el signo de la muerte, de las muertes, de las muchas muertes que uno atraviesa a lo largo de su vida, las muertes porque tienes que abandonar un lugar, tu entorno conocido, abandonas o te abandonan, pierdes cosas, etcétera, etcétera. Pierdes cosas, personas, situaciones, propiedades, todo ese tipo de cosas. Escorpio nos habla de todo esto, de la pérdida irreversible, muchas veces necesaria, y sobre todo de la muerte. Daos cuenta que, diréis qué tema que ha elegido este hombre, ¿no?, para el vídeo de hoy, pero es muy importante porque realmente, como decía Claudio Naranjo, nunca pensamos en la muerte, nunca sentimos la muerte más que como una cosa mental. Sí, nos vamos a morir y bueno, no nos gusta hablar de eso, ¿verdad? Sobre todo la cultura occidental. La cultura occidental es un tabú, la muerte es un tabú. Y cuanto más a Occidente te vayas, más hacia el mundo anglosajón vayas, más tabú es. Para nosotros es mucho menos tabú que para ellos, pero todavía es muy tabú, ¿no? ¿Por qué? Porque como solo hemos aprendido a tratar con ella de forma mental, intelectual, racional, pues nos cuesta realmente aceptar de forma emocional, y esto es lo que vamos a vivir estos días con esta lunación, conocer emocionalmente qué es la muerte, qué es lo que tratamos de evitar continuamente, el contacto emocional, el conocimiento emocional, la inteligencia emocional de la muerte. Por eso os decía que estos días son tan importantes, porque nos van a permitir acercarnos desde el lado de nuestra vulnerabilidad hacia la muerte, hacia el tema de la muerte, el tema de que nuestras vidas son muy breves, nuestro paso por la tierra, por esta vida, es muy fugaz. Sobre todo cuando tenéis mi edad, os dais cuenta de que te queda, como decimos en España, te quedan 4 telediarios, ¿no? Y de que no solamente tú, todos se van a morir, tus hijos, tus seres queridos, todo el mundo, tarde o temprano, en 30, 40, 50, 60 años, ya no habrá nadie de las personas que conocemos hoy en día, ¿no? Y de las situaciones, etcétera, etcétera. Pero la vida sigue. Entonces, es un momento para contactar emocionalmente con la muerte, porque la única información válida sobre la muerte, sobre nuestra muerte, la obtenemos a nivel emocional. Esto lo tenemos que tener muy claro.
Es una información que nos rompe, que nos rasga, y es lo que va a suceder estos días. Nos va, de alguna manera, a hacer vulnerables frente a la muerte, a la inevitabilidad, y yo diría incluso la cercanía de la muerte, ¿no? Cuenta Carlos Castañeda, ¿no?, en uno de sus libros, que el guerrero tiene que ser siempre consciente de que su muerte está sentada justo a su lado, a su derecha o a su izquierda. Tu muerte te acompaña, es la única compañera que no te deja durante toda tu vida. Tu muerte está ahí, y solo siendo consciente de que tu muerte está ahí sentada junto a ti, podrás vivir la vida. Paradójicamente, si uno quiere tener una vida sana, una vida plena, tiene que ser consciente en cada instante de que has de morir. Si fuéramos conscientes emocionalmente en cada instante de nuestras vidas de que tenemos que morir, estoy seguro que perderíamos menos tiempo dando mal a los demás y a nosotros mismos, y que probablemente tuviésemos vidas mucho más, incluso yo me atrevería a decir felices de algún modo, ¿no? Porque esta poderosa configuración que vamos a vivir estos días, si la vivimos a fondo, también la información que nos va a transmitir es que es bueno morir, que es necesario morir, que de alguna manera vamos a querer morir en un momento dado, porque de la misma manera que hemos encarnado en nuestro momento ariano de nuestra vida, que es la encarnación, que es el nacimiento, vamos luego, conforme nos vamos haciendo más viejitos, vamos desencarnando. Esto lo veis los que habéis acompañado a personas mayores en sus últimos días o en sus últimos meses, veis que van desencarnando, que cada vez van contactando más con la gente que está del otro lado, que de alguna manera se van yendo, ¿no? Y que es algo normal, que es algo natural, que al final uno mismo conscientemente va a querer irse, va a dar ese salto, ¿no?, hacia el otro lado, que es lo bueno, que es lo natural, ¿no? Y que es lo que por eso es tan importante, ¿no?, que la muerte esté presente en cada momento de nuestras vidas, porque esto va a hacer que vivamos genuinamente, que vivamos vidas honestas, que nos miremos al espejo y nos digamos, bueno, he vivido de acuerdo con mis principios, ¿no? Con lo cual, bueno, puedo morir en cualquier momento porque mi vida ha sido honesta, ha sido clara, ha sido transparente, ¿no? Bien, entonces, con esta lunación, y ya lo estamos viviendo estos días, y lo vamos a vivir los días posteriores a la lunación, estamos viviendo ya esta enorme intensidad emocional, esta enorme liberación de energía escorpiónica que va a ir repercutiendo, porque daos cuenta de algo muy, muy interesante, ¿no? Esto está súper mal dibujado, yo no sé qué había tomado cuando lo dibujé, pero me ha salido muy mal. Pero simplemente tener en cuenta una cosa, que todos los planetas están en relación unos con otros. ¿Veis que todos están formando aspectos, trígonos, sextiles, oposiciones, salvo Marte y Venus, que se han quedado un poco descolgados, que están ahí diciendo, ay, ¿qué es de nosotros?, ¿no?, y tal. Y bueno, de alguna manera Venus se suma muy fuertemente a toda esta energía, porque está en Escorpio, y pocos días después, lo veremos, alcanzará también estos grados finales de Escorpio, y reproducirá de nuevo, Venus y Mercurio reproducirán de nuevo este gran trígono de agua que nos va a acompañar hasta final de este mes, ¿no? O sea que todo esto que estoy diciendo se extiende hasta bien entrado, digamos, bien adelantado el mes, ¿no? Bueno, daos cuenta también que tenemos a Mercurio retrógrado, Mercurio que va a estar retrógrado hasta el 29 de noviembre, vuelve dentro de un par de días, ya hoy es 17, el 19, vuelve a Escorpio, y entonces, ¿qué va a suceder? Mercurio en Escorpio, Mercurio en Sagitario es el productor de relatos, es el gran contador de historias. Muchas veces se dice que Mercurio en Sagitario se dice
no voy a dejar que un pequeño detalle de realidad estropee esta bella historia que estoy montando. Es decir, Mercurio en Sagitario, de alguna manera, le gusta contar grandes historias, aunque no se atengan estrictamente a la realidad, ¿no? Lo que pasa es que cuando entre este 19 de noviembre, justo un día antes de la lunación, entre Escorpio, ahí es cuando efectivamente, de alguna manera, los detalles íntimos de todas estas fantásticas historias que nos ha contado Mercurio en Sagitario van a poder conocerse, y estos detalles íntimos nos van a hacer que estas historias son muy diferentes de lo que nos había contado Mercurio en Sagitario, que ha hecho una bella historia, una especie de versión oficial, de narrativa oficial de las cosas, pero Mercurio en Escorpio dirá, sí, pero bueno, fíjate esto y esto de aquí, esto de allá, y de repente nuestra visión del mundo cambia radicalmente, ¿no? Entonces, bueno, Mercurio retrógrado también es un momento ideal, todo el mundo me cuenta, a mí mismo me ha pasado esta mañana, se me olvidó ir a recoger a mi hija al colegio, por ejemplo, para que os hagáis una idea, ¿no? Es terrible, ¿no? Te lías, Mercurio en retrógrado en Sagitario, te lías a hacer un montón de cosas que tienes que hacer y se te olvida quizás la más importante que tenías que hacer, ¿no? Entonces, pero también hay un mensaje, ¿no? Cuando nos olvidamos de hacer una cosa u otra, o hacemos algo mal y tal, o mal entre comillas, con este Mercurio en retrógrado en Sagitario, ¿qué sucede? Pues que de algún modo ese Mercurio nos está dirigiendo nuestra vista hacia algo que no está funcionando bien, que te dice, bueno, a lo mejor es que te has impuesto demasiadas tareas, demasiados viajes, demasiados movimientos, Mercurio en Sagitario, sobre todo, tómate la vida con calma, ¿no? Entonces, bueno, siempre Mercurio retrógrado es un momento de repensar situaciones. Es decir, que todas estas historias de que es malo, que tal cual, sí, que no firmes contratos, no, es un momento en que Mercurio te hace ver cosas que normalmente no verías y que te hace recapacitar sobre aspectos de tu vida. Bueno, y Mercurio ya reentra el 19 de noviembre, dentro de 2 días, a Escorpio, y ahí entra conjunto con el Sol. El 20 ya es la lunación con la Luna, y entra, si os dais cuenta, en oposición exacta, prácticamente exacta, esta lunación, con Urano. Y en trígono también exacto con Neptuno. Y en trígono no exacto, pero bastante cerrado con Júpiter, este gran, enorme trígono de agua, que al implicar a Júpiter y a Saturno y a Neptuno de alguna manera le da una enorme base, yo diría una enorme base real, en el sentido de que Júpiter y Saturno son los dos grandes maestros del mundo real. Son los que dan forma a nuestro mundo real, a nuestra realidad social, entre otras, ¿no? Entonces va a haber de algún modo y es un aspecto, yo diría que es muy benéfico de alguna manera, porque nos va a hacer decir, bueno, ¿y si solucionamos las cosas de una forma civilizada, ¿no? Por ejemplo. Entonces claro, eso que tienen los grandes trígonos no son muy excitantes desde el punto de vista de que suceden cosas terribles y tal, porque tienden a negociar, a dialogar, a armonizar cosas, ¿no? Entonces, pero tal y como está el mundo, no es una mala configuración, ¿no? Entonces, pero sí que es cierto esto que comentan muchos astrólogos, lógicamente con Mercurio retrógrado, que viene con todas estas bellas historias que le han contado, que él ha preparado en Sagitario, y de repente entra en las oscuras aguas escorpiónicas, donde sufre un examen de rayos X, de qué traes ahí escondido, y qué traes aquí, y qué traes allá, y tu historia, esto no suena muy coherente, porque claro, Escorpio hace un análisis de realidad profunda. Escorpio es la realidad profunda de las cosas, ¿no? Y además acompañado por el sol, la luz del sol y la receptividad de la luna. Y todo esto pues en oposición a Urano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener ahí? Vamos a tener, obviamente,
secretos muy profundos que habían estado enterrados muy profundamente, que van a ir siendo revelados. Y esto va a jugar como siempre, por eso yo no hago distingos entre astrología mundial y astrología personal, porque es todo lo mismo. Vamos nosotros mismos probablemente a revelarnos secretos de nuestra propia vida, o alguien va a hacer algo que nos los revele, pero cosas que teníamos ocultas bajo metros y metros de tierra, enterrados muy profundamente, van a surgir cual poltergeist, ¿no? Es una configuración muy poltergeist de los muertos que salen, que vuelven a la vida. Y ahí los muertos pueden ser muertos de nuestro sistema familiar, muertos de nuestra vida pasada, muertos de cosas que hemos ido sembrando por el camino también, ¿no? Entonces todo esto va a surgir. Una luna nueva es un inicio. Es decir, que aquí vamos a vivir un proceso de inicio que vamos a vivir los próximos 6 meses, de alguna manera, salir de toda esta materia, de todo este material psíquico, colectivo e individual a la superficie. Y a nivel, por eso la astrología mundial es tan fascinante, porque de alguna manera hace una visualización pública de todos estos procesos que estamos viendo ahora. Bueno, pues todos estos famosos documentos de Epstein, ¿sabéis? Este pedófilo multimillonario que tenía una red de amigos, también de pederastas, y etcétera, etcétera, y las posibles relaciones de gente muy rica y muy poderosa en Estados Unidos, entre ellos, bueno, el presidente Trump, que por lo visto, pues bueno, según lo que se ha ido desvelando, estaba profundamente implicado también en este tipo de cosas, ¿no? Pero, lógicamente, ahí van a salir. Ha habido un cambio de posición de Trump, se ha dado cuenta que ya no puede evitar el que esto se apruebe y salga, pero aquí daos cuenta que se habla de decenas de miles de hojas de documentación, o sea, que imaginaos que si esto se va a ir publicando, va a ir salpicando a muchísima gente que están todavía vivos, la mayor parte de ellos, ¿no? Y hemos conocido también, y esto justo sucede, va a suceder exactamente con la lunación, el día de la lunación, día antes, día después, ahí es cuando va a iniciarse, y esto va a ser un proceso que durará meses, si no años, pero seguramente los 6 próximos meses van a estar van a estar ocupados por todo, y daros cuenta que son decenas de miles de páginas, toda la gente que va a salir nombrada por ahí, ¿no? Esto va a ser una auténtica bomba de profundidad en la sociedad norteamericana. Pero aquí en Europa tampoco vamos mejor. Se ha sabido algo que se sospechaba, pero ahora ya por lo visto empieza a haber ya testigos que, claro, han pasado 30 años, que empiezan a hablar de el turismo de francotiradores en Sarajevo. O sea, muchas de vosotras y vosotros nos acordaréis, porque erais pequeños o no habéis nacido todavía, pero la guerra de los Balcanes, los bombardeos, etcétera, etcétera, y la ciudad de Sarajevo, que es la capital de Bosnia-Herzegovina, que es una capital mayoritariamente musulmana y que fue diezmada, creo que murieron 11.000 civiles, casi todos por fuego de francotiradores, ¿no? Y lo que se ha conocido ahora es que había personas muy ricas, porque pagaban del orden de $80.000 de la época de hace 30 años, o sea, en torno a 100 y pico mil euros actuales, $200.000 actuales, para ir a matar gente. Ir a matar niños, ir a matar mujeres embarazadas, incluso había tarifas. Una mujer embarazada era mucho más cara que un hombre, un niño era más caro que una mujer, etcétera, etcétera. Era algo que se te ponen los pelos de punta, pero que ahora se está empezando a abrir. Claro, gente muy rica, italianos, franceses, británicos de extrema derecha, de grupos de extrema derecha, gente, como os podéis imaginar, de la élite económica, ¿no? Que se pasaba los fines de semana, iban los fines de semana a matar civiles, ¿no? Y esto
lógicamente va a ir removiendo las sociedades europeas, porque ahí está Italia, está Francia, está el Reino Unido, está Serbia, etcétera, etcétera, que están implicados en estos horribles crímenes, ¿no? Y vemos también en España, ¿no?, todo el follón, el último caso de pedofilia, de abusos por parte de un obispo que ha sido encubierto durante 30 años. Claro, el Papa se ha mosqueado muchísimo y dice, pero ¿cómo habéis encubierto esto durante 30 años? Pues claro, han encubierto eso y muchísimas otras cosas más, ¿no? Entonces estamos en... Veis que a nivel de mierda, de cadáveres, y hablo bien de poltergeist, pues estos son viejos cadáveres que empiezan a salir, son cosas que han sucedido hace 30 años, muchas de ellas, o 30 y tantos años, que empiezan ahora a salir. Es un auténtico poltergeist, es un auténtico cementerio que los muertos vuelven a la vida, ¿no? Entonces, a nosotros a nivel individual nos va a pasar lo mismo, viejos muertos que vuelven a la vida, cosas que quedaron sepultadas en nuestra psique, reprimidas hace mucho tiempo, y que ahora con esta configuración, sobre todo los que tenemos planetas, como os he dicho antes, en los últimos grados de los signos fijos, se nos va a mover el piso con todo esto, ¿no? Ya os contaré en el próximo vídeo. Bien, claro, Escorpio pues tiene que ver con abuso sexual, crímenes, cacerías humanas, todo este tipo de cosas que os acabo de comentar. De los 3 casos que os he comentado, 2 son de pedofilia, o sea que ya veis por dónde van las cosas, ¿no? Y además, daos cuenta que Mercurio, entrando retrógrado y de alguna manera pasando sobre la Luna y el Sol en conjunción y opuestos a Urano, pues nos va a traer eso. De repente Mercurio es información y Urano es información que viene de arriba de algún modo, y esta oposición va a crear una enorme transferencia de información, de energía entre este polo uraniano y todo esto. Es decir, que vamos a ver que aparecen cosas que ni siquiera nos imaginábamos. Igual que esto, ¿no? Todo esto que estamos viendo, ¿no? De cómo es posible que hubiera agencias de viajes que contrataban a turistas que iban a asesinar a niños, a mujeres, a Sarajevo, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Nos parece increíble. Esto es Urano, cosas que dices, no, pero esto no puede ser. Esto es Urano combinado con todo este polo escorpiónico, ¿no? Vamos a ver cosas que realmente nos pongan los pelos de punta y que van a ir sucediendo una tras otra. Yo pienso que estamos al principio de este proceso, ¿no? Pero daos cuenta también a nivel personal, esto lo que está llamando es a una enorme limpieza, una enorme purga. A nivel social, esto van a salir cientos de nombres de gente, digamos, por llamarles de alguna manera, ¿no? De gente que tiene que ser expurgada de algún modo. Y a nosotros a nivel personal hay mucho material tóxico de tipo relacional, de tipo sexual, etcétera, que va a ir también saliendo a la superficie durante estos días. O sea que atentos, ¿no?, a la jugada. Bien, también lógicamente con Urano opuesto a todo esto, atentos porque puede haber momentos de una enorme tensión mental, puede haber rupturas mentales, rupturas de tensión nerviosa, o sea que tomároslo con mucha tila, con mucha calma, porque efectivamente con una configuración tan potente, con Urano opuesto, pues ahí va a haber lo que va a haber, ¿no? Bien, y luego también de algún modo va a haber, como os he dicho antes, ¿no?, con Urano configurando todo esto, va a haber nuevas perspectivas que se hablen. Nuevas maneras de hacer las cosas, y también yo pienso, fijaros, lo que me hacía también reflexionar sobre lo que está sucediendo ahora en el Caribe con esta armada americana, Venezuela, etcétera, etcétera.
es que muy probablemente las cosas se empiecen a mover cuando Saturno entre directo, que es dentro de, lo tengo por aquí anotado, que es dentro de nada, el 28 de noviembre. Probablemente el 28 de noviembre las cosas se empiecen ya a mover porque Saturno entra directo y de algún modo Saturno en Piscis va a establecer líneas, límites en el agua, va a establecer fronteras en el agua. Yo pienso que quizás el hecho de que quizás el hecho de tener este gran trígono de agua, quizás, espero, consiga que no haya una guerra abierta, una guerra declarada en Venezuela, que sería algo terrible porque a los americanos les da igual matar a 100, 200, 1 millón de civiles con tal de quedarse con el petróleo. Entonces es muy probable, yo pienso que es muy probable que con esta configuración Maduro y compañía tomen un avión a La Habana. Espero que es lo que suceda al final y tal, y ya les dejan el petróleo para los americanos porque lo van a tener sí o sí, obviamente. Entonces, bien, pero ¿por qué he llamado a este vídeo reacción en cadena? Porque mi intuición es que esta configuración es una configuración absolutamente magmática. Es Escorpio. Está en sextil con su regente, con Plutón, en trígono con Neptuno. Es una configuración, ¿veis? Que está formando aspecto con prácticamente todo lo que se mueve en el cielo en ese momento. Y que está, de algún modo, trastocando todos los equilibrios entre los transpersonales, entre los sociales, etc. Yo pienso que aquí se va a iniciar va a haber una primera emergencia de magma a la superficie colectiva y personal, y que esto va a desencadenar una serie de reacciones en cadena, una tras otra. Es decir, mi intuición es que realmente este es el comienzo, este es el pistoletazo de salida de lo que va a suceder durante 2026, incluso los próximos años. Aquí es cuando realmente las cosas ya van a empezar a moverse de forma muy clara, van a reordenar el tablero geoestratégico a nivel mundial durante las próximas semanas, los próximos meses, pero iniciándose este día 20 de noviembre, ¿no? Y vamos a ir, yo pienso que ya vamos a darnos cuenta de que históricamente entramos en un momento que resuena mucho con la Segunda Guerra Mundial, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Os lo he comentado muchas veces que tenemos a Urano en la misma posición que el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Plutón en oposición exacta y Neptuno en oposición exacta. Y esto me hace pensar en un científico que habréis oído hablar de él, que se llama Rupert Sheldrake, que es un biólogo y bioquímico, ya está muy mayor, creo que tiene casi 90 años, 80 y tantos años. Y crea un concepto que es un concepto, a mi entender, que es revolucionario, que es el de los campos mórficos. Básicamente, os lo explico rápidamente, pero tiene mucho que ver con astrología también. Cuando veis una bandada de pájaros y os dais cuenta que todos, es como si estuviesen todos partícipes de una misma ánima, de una misma alma, ¿no? Todos giran al mismo tiempo, todos con una enorme flexibilidad, con una enorme, digamos, belleza formal, parece casi una danza, cómo se van adaptando, cómo se van elongando, se vuelven a concentrar, pero siempre tenemos esta sensación de estar viendo un todo, estar viendo una unidad, ¿no? Y lo mismo con los bancos de peces, os habéis visto estas imágenes tan famosas de que de repente todos se giran al mismo tiempo, y tiene mucho que ver con esto, con la naturaleza cuántica de la consciencia, las consciencias colectivas y todo esto. Y entonces Rupert Sheldrake estudia todo este tipo de fenómenos que también las emplea, por ejemplo, en los sistemas familiares.
vemos cómo los sistemas familiares repiten configuraciones. Cuando habéis estudiado sistemas familiares veis que hay configuraciones que se repiten de padres a hijos, a nietos, a abuelos, etcétera, ¿no? Estos son campos mórficos. Mórficos viene de la palabra morfos, que es forma. Es decir, que las formas crean campos y esos campos tienden de algún modo a tener vida propia, ¿no? Y tiene mucho que ver con la astrología, por esto mismo, ¿no? Estamos en un campo mórfico, estamos repitiendo de algún modo la Segunda Guerra Mundial. No es exactamente igual, yo pienso que va a ser diferente en muchos respectos, pero estamos viviendo, y yo imagino que dentro de 5 o 6 años, si este canal sigue abierto, haremos un estudio de cómo este periodo que estamos viviendo, ¿no? 2024, 2025 hasta el 2032, tiene una enorme resonancia con el periodo 1939-1945, lo estudiaremos en el futuro, pero de momento es eso, hay una enorme unidad mórfica entre lo que sucedió entonces y lo que sucede ahora. No lo vemos con Chile probablemente, que acabará en manos de un gobierno nazi, fascista, pinochetista, etcétera, etcétera. Estados Unidos, ahora vemos con Ecuador, etcétera, etcétera. Y en España estamos verdaderamente al borde. Si hay un cambio de gobierno, tendremos un gobierno fascista, muy probablemente, con elementos fascistas muy, muy agresivos, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos viendo un poco este revival, ¿no? De lo que fueron los años de 39, 40, 41, etcétera, ¿no? Bien, bueno, para dar un poco de color a todo esto, ya el 22 entra, después de esta enorme stellium en Escorpio, en el que probablemente tengamos que hacernos preguntas muy, muy profundas sobre nosotros mismos, sobre cuáles son realmente nuestros deseos, qué implican estos deseos, de dónde vienen, etc. Ya el 22 el Sol entra en Sagitario y daos cuenta un poco de esta transición entre Escorpio y Sagitario, es muy interesante, ¿no? Porque Escorpio es la labor de purificación, de encuentro profundo consigo mismo, que es necesaria para poder entrar en el templo del Señor, que es Sagitario. En Sagitario es donde de alguna manera descubrimos el sentido divino de nuestra vida, ¿no? Los signos de fuego tienen una carga divina muy potente. Yo diría, el propósito de la energía de fuego es hacernos sentir Dios, hacernos sentir parte de la divinidad, ¿no? Y en Sagitario es de algún modo cuando encontramos ya la manera de expresar esta divinidad, de darle forma y darle sentido. Y lógicamente Sagitario es un signo, yo diría que es sagrado en el sentido de que representa ese espacio sagrado de sentido, de significado, de vocación, de orientación, en su forma más, yo diría, más pura, más de más alta vibración, ¿no? De más alta energía. Entonces es el templo, Sagitario es el templo. Daos cuenta que, de hecho, el fuego de Sagitario es mutable. Sagitario es un signo mutable. ¿Por qué? Porque en tiempos, cuando un templo, por ejemplo, corría el peligro de ser tomado por el enemigo o lo que fuera, un desastre natural había acabado con él, los monjes o las monjas o los encargados del fuego divino, que era un fuego real, con su fuego, con su leña, con sus brasas, lo cogían, lo tomaban y se iban hacia el lugar donde estaba el nuevo templo y realmente al trasladar ese fuego trasladaban el espíritu divino del templo, ¿no? Ese es el sentido del fuego mutable, es el fuego que va de un sitio a otro, es la sabiduría que va caminando de un sitio a otro, que va en peregrinación, que va moviéndose de un sitio a otro. Ese es el fuego sagitariano. Pero en Sagitario es eso, es el templo. Y al templo uno tiene que entrar vestido de blanco.
es decir, tiene que entrar purificado. Uno no puede entrar al templo con las botas llenas de barro, sin haberse duchado en la última semana, etcétera, etcétera, ¿no? Uno tiene que entrar absolutamente limpio y vestido de blanco, y ese es el proceso que uno hace en Escorpio, es esa purificación, esa purga brutal a la que nos somete Escorpio, para entrar ya a la luz, a la alegría, a la claridad, al brillo, ¿no? Sagitariano. Entonces es un momento de hacer las paces consigo mismo, darse cuenta de que somos portadores de un mensaje divino, cada uno de nosotros, y de algún modo es esta creencia en que algo mejor va a venir, que es una creencia, yo diría que la creencia de base de toda religión en el sentido noble de la palabra, no de las religiones oficiales que vemos por ahí, que son mafias, son asociaciones de delincuentes, básicamente, ¿no? Pero la religión como concepto básico de la humanidad es esta fe en que un mundo mejor puede venir, que podemos construir un mundo mejor, ¿no? Entonces también nos invita a Sagitario a vivir con valor. Sagitario es un signo de valor, de coraje físico, y con esperanza y optimismo en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, y al mismo tiempo, pues este Sol va a ir, todavía no se encontrará con Marte, está Marte en Sagitario, pero Marte en Sagitario, bueno, este Sol al entrar en Sagitario, pues de algún modo nos va a decir, bueno, trata de alcanzar un poco una visión global de las cosas. Vive con una cierta temeridad. Los signos de fuego son temerarios, ¿no? Y Sagitario es muy temerario. Vive con una cierta temeridad. Vive el momento, y vívelo mientras puedas. No pienses demasiado en el futuro. Vive el momento, porque si vives en el momento, el futuro será bueno, ¿no? Básicamente esto es lo que nos dice Sagitario, ¿no? Y claro, también Marte en Sagitario es un Marte muy extrovertido, es alguien que va a tomar acción de cara a los demás, es un Marte que va a motivar a los demás, que va a movilizar a los demás, que va a impregnar a los demás de un sentido de misión, de optimismo, ¿no? de futuro. Sagitario es un signo de futuro. Los dos signos de futuro son Sagitario y Acuario, ¿no? Lo que pasa es que Sagitario es el futuro que de algún modo podemos ver, podemos intuir, y Acuario es el futuro que nos cae encima, porque viene de otro sitio, es el futuro que viene de otro sitio, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces, bueno, y ya para ir terminando, hacia el 25 de noviembre tenemos un bellísimo aspecto también, que es que Mercurio y Venus están conjuntos hacia creo que el grado 24, 23, 24, 25 de Escorpio, de nuevo reproduciendo ese gran trígono de agua. O sea, por eso os he dicho que el gran trígono de agua nos va a acompañar bastante tiempo, ya Mercurio directo. Entonces es un momento ideal para todo lo que sea relacional, para ahondar en nuestros vínculos, para quizás ir hacia nuevos niveles de confianza hacia los otros. Se da en trígono a Júpiter, entonces es un aspecto muy bueno para confiar en los demás, para no juzgar a los demás. Es un muy buen momento también para negociar situaciones endemoniadamente complejas. Por eso os digo que pienso que quizás hay una probabilidad de que no acabe todo en una terrible guerra en el Caribe, ¿no? Bueno, y finalmente el 28 de noviembre Saturno entra directo en Piscis, y al mismo tiempo el 29 de noviembre Mercurio entra directo en Escorpio.
Aquí es cuando, a partir del 28 de noviembre, vamos a ver como muchas cosas que estaban de alguna manera en ralentí, en velocidad muy, muy baja o paralizadas, empiezan a moverse ya muy, muy fuertemente hacia adelante. Yo pienso que este Saturno entrando directo es también junto con esta lunación, es también uno de los pistoletazos de salida del 2026, porque ya Saturno entra directo y ya le está prácticamente tocando la espalda, ya está alcanzando con su mano a la espalda de Neptuno, está diciendo, espera, que voy a por ti, espera, no vayas tan rápido, ¿no? Y claro, justamente Saturno va a entrar directo mientras que Neptuno está todavía retrógrado, es decir, que hay un momento en que casi se junten, luego ya Neptuno entra directo y entrarán los dos prácticamente juntos en Aries, ¿no? Pero con este Saturno entrando directo, las cosas van a empezar a moverse. Daos cuenta también de una cosa, ¿no? A nivel de nuestro amigo Trump, es que Saturno y Neptuno están en su casa 8 y están en cuadratura con su Sol, Urano, en cuadratura ya algo abierta, pero todavía muy potente, porque son solamente unos 3-4 grados de orbe, con lo cual es todavía muy potente, con su Sol Urano en Géminis. Entonces, para mí esto está muy relacionado con todo este tema de Epstein, que claro, son temas sexuales, secretos, etcétera, etcétera, y en su casa 8 además, que es la casa un poco de los dirty secrets, ¿no? De los secretos culpables, ¿no? Entonces yo pienso que ahí también Trump va a quedar bastante tocado por este tema, ¿no? Y también atentos, porque a nivel de astrología mundial pues va a tocar muy de cerca Chile, Colombia, Rusia, China y España. Y no tenéis más que ver cómo están las cosas en estos países, ¿no? De Rusia ya ni hablamos, ¿no? De Rusia yo espero, quizás no ahora inmediatamente, pero ya con este Saturno entrando directo, yo creo que les va a ser muy difícil ir ocultando la realidad de lo que sucede por allí, que va a empezar ya a haber movimientos probablemente de descontento popular bastante importantes. En España ya ni hablemos. Ya ni hablemos de la situación, pues España, como os he dicho, es un país también muy, muy regido por las relaciones Saturno-Neptuno. En la carta natal de la Constitución española están en cuadratura, la guerra civil se inicia con una oposición de Piscis, Virgo, etcétera, etcétera. Es decir, es un momento que no hay más que ver la realidad española ahora mismo, que es de una especie de guerra civil larvada, ¿no? Chile, pues tampoco comentemos el tema y Colombia igual, ¿no? Es decir, pero bueno, me diréis, bueno, pero ¿se va a quedar así para siempre? No, esto es solo el principio, como os he dicho antes, esto es el campo, dentro del campo mórfico estamos al principio de un movimiento. Esto es un poco el equivalente del año 39, del 1939, ¿no? Todavía nos quedan 5 o 6 años por delante, ¿no? Hasta el 32, imagino que la cosa, hasta el 2032 la cosa no se va a aclarar del todo, ¿no? Pero, bueno, daos cuenta que también a nivel personal, todos los que tengáis planetas al comienzo de Aries o en Aries, se os va a mover el piso, sobre todo en cuanto entren ya estos dos en Aries. Obviamente, muchas viejas, daos cuenta que Neptuno-Saturno es el mar, Neptuno, son dos fenómenos que coexisten, ¿no? Por una parte es el mar que golpea los muros de un castillo, de un acantilado, y que de tanto golpearlo, esos muros caen. Por eso tenemos movimientos populares con Neptuno-Saturno, el final del apartheid, la caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente, con cada conjunción Neptuno-Saturno tenemos unas murallas, unos constructos sociales, pero también psicológicos que caen, que se van al carajo.
Pero también Saturno, cuando sobrepasa a Neptuno, dice, ok, vale, de acuerdo, tomo nota, estas viejas estructuras ya no han aguantado más, pero ahora necesitamos dar cuerpo a una nueva ilusión, a un nuevo paraíso, a un nuevo contrato social. Tiene mucho que ver con el contrato social. Yo pienso que con esta conjunción Neptuno-Saturno, claro, esto es un fenómeno que va a tomar años, pero la idea de un nuevo contrato social, sobre todo cuando estos dos entren ya en Aries, la idea de un nuevo contrato social, esto lo hablo mucho en mi libro de este tema, se va a ir abriendo camino, porque ya el viejo contrato social se ha ido al carajo, ya hemos visto que no sirve para nada, al menos hoy en día hemos visto que los estados solo sirven para transferir riqueza de quien tiene menos a quien tiene más, hasta un momento que es el momento que estamos viendo ahora mismo, que es ya insostenible, es absolutamente inhumano e insostenible, ¿no? Entonces, bueno, me dejo muchas cosas en el tintero. Sí, os quería comentar ya a nivel más de astrología mundial, ¿no? Fijaros cómo Putin hace este anuncio de super torpedo, que es el torpedo que puede acabar con todo un continente, y es curioso, ¿no? Lo hace todavía cuando Neptuno estaba en Aries, lo hace antes de que Neptuno entrase en Piscis, y le llama Poseidón, que es capaz de portar cabezas nucleares y de crear tsunamis que barren pues toda la costa este o oeste de Estados Unidos, un auténtico Armagedón, ¿no? Nuclear. Luego vemos también con Neptuno en Piscis, estos últimos días Neptuno en Piscis, la tensión creciente entre Japón y China, que Japón de alguna manera ya se ha enfrentado o anuncia enfrentarse militarmente a China si China toca Taiwán y este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y os quería comentar esto, ¿no? El cómo estamos viviendo esta transición que va a ser dura porque es una transición de paradigmas muy diferentes, que es el paradigma de tierra al paradigma de aire, que es lo que vamos a vivir los próximos años, sobre todo el 2026, pero que estamos ya en ello, ¿no? Como la tierra, los valores de tierra, lo que hemos vivido durante los últimos 200 años y que todos nosotros hemos asumido, ya hemos interiorizado profundamente, ¿no? El mensaje de nuestros padres, que a ellos les venía de nuestros abuelos y a nuestros abuelos de nuestros bisabuelos, de lábrate un lugar en el mundo, aprende un oficio, acumula dinero, acumula bienes, escala capricornianamente el escalafón social, etcétera, etcétera, ¿no? Y de alguna manera ese era el gran programa, es el programa de la Tierra, ¿no? Acumula, aprende a hacer algo y escala posiciones sociales, ¿no? Básicamente Tauro, Virgo, Capricornio, ¿no? Y esto era el programa que todavía la gente en mi generación tiene, que yo tengo, que todos los que venimos de la época de Tierra tenemos, y que vemos, yo veo a través de mis hijos acuarianos, como ellos ya están en otra cosa, ¿no? Totalmente diferente, porque el aire es consciencia, entonces como tal es intangible, es inoperable desde la óptica de la acumulación. La consciencia no se puede acumular, yo no puedo sumar mi consciencia a tu consciencia, no se suman, no se acumulan, no hay un banco de consciencia. No hay, es decir, no hay una transición posible de la tierra al aire. Ese es el problema. Por eso estamos con el culo al aire, y nunca mejor dicho, ¿no? Porque no hay transición posible. Uno no transiciona de la tierra al aire. Uno no va a cursillos, no estudia astrología, dice, no voy a transicionar de la tierra al aire, ¿no? Porque estamos pasando de un ciclo de tierra a un ciclo de aire. No, uno no transiciona del uno al otro, ¿no? Uno vive el uno o vive el otro, ¿no? Entonces, bueno, y también a nivel de astrología mundial es muy interesante lo que está pasando. Neptuno, estas últimas semanas de Neptuno en Piscis, os dije, las últimas semanas de Neptuno en Piscis van a ser la leche, porque ahí es cuando vamos a ver realmente
por ejemplo, a nivel artístico, el Lux de Rosalía, que muchos me decís, no, es puro marketing y tal. Bueno, de acuerdo, pero es verdaderamente, yo diría, el último grito artístico de Piscis, ¿no? Además, si os dais cuenta, los temas son muy piscianos, santas, es muy místico. Más que religioso, diría que es profundamente místico, ¿no? Y luego, fijaros, hay una serie que está muy bien, se llama Pluribus, que viene la ha sacado del lema, un lema en la Constitución americana que es et pluribus unum, que es y de muchos uno. Y fijaros que esta película, este mismo lema, esta misma divisa, es absolutamente pisciana. Es de muchos uno, es la unidad, finalmente. Conseguimos hacer de muchos uno. Y en esta serie no quiero adelantar nada, haceros spoilers, porque es algo que se ve ya en el primer capítulo. Lo que sucede es que hay de alguna manera, una infección por un virus extraterrestre y la humanidad se convierte en uno. Cada ser humano deja de ser un individuo y pasa a ser una manifestación del todos. De hecho, esos seres humanos ya no hablan nunca en singular, hablan siempre de nosotros, ¿no? Y hay algunos personajes de la serie que no han sufrido, que son de alguna manera inmunes a ese virus, que son más virginianos, ¿ves? Un poco la tensión Virgo-Piscis, ¿no? Que dicen, no, yo quiero seguir siendo infeliz, machacándome y tal, con los pequeños detalles, y no, yo quiero seguir siendo totalmente un individuo separado de vosotros, ¿no? Entonces es absolutamente, yo diría, el epítome de Piscis, ¿no? Es realmente una serie que nos habla de cómo sería una sociedad pisciana llevada al límite. No vamos a entrar en consideraciones filosóficas sobre esta serie porque podríamos pasarnos años, pero vedla porque realmente da muchas pistas sobre qué es lo que nos ha traído Piscis, ¿no? O también fijaros que hay remakes de Frankenstein, de Benicio del Toro y de Drácula, que es muy interesante porque tanto el mito de Frankenstein como el de Drácula es el mito de la vida eterna. Ambos buscan la vida eterna, cada uno de una forma más escorpiónica y el otro de una forma más uraniana, más tecnológica, pero ambos buscan la vida eterna. Y de nuevo, la vida eterna es también un mito muy pisciano. Es lo que nos damos cuenta del cristianismo que nos propone la vida eterna. Ese es el gran éxito de marketing de todas las religiones, pero sobre todo el cristianismo, que fue, yo pienso, el gran inventor, o al menos el gran diseminador, el gran explotador de la idea de la vida eterna. Nos dicen, mira, aquí vas a estar muy pringao, vas a ser esclavo, vas a trabajar para la iglesia, para los nobles y tal, pero si eres un buen chico, luego te mueres y ya tienes una vida eterna, ¿no? Entonces, todos estos mitos nos hablan de la vida eterna, ¿no? Que es un mito pisciano. Bien, ¿qué más cosas os quería contar? Bueno, sí, hablaros os diréis, ¿cómo es que es tan importante, ¿no? Algo que soslayamos a veces, ¿no? Un poco decimos, claro, como están Plutón, Neptuno, Urano formando un pequeño antígono, realmente entramos en un periodo revolucionario que resuena con el 39-45, donde también había un pequeño gran trígono, estos tres transpersonales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, los tres transpersonales son los grandes, yo diría, organizadores energéticos de la humanidad. Y entonces cada vez que los tres entran en una u otra forma de resonancia, esto es algo que hemos probado ya hasta la saciedad, pues hay cambios sociales importantes. Entonces es importante, vosotros os diréis, bueno, ¿y dónde comenzó todo esto? Bueno, hay un comienzo que es interesante, que es en el siglo VI a.C., en que hay una conjunción de Plutón, Neptuno y Urano en Tauro.
creo que al comienzo de Tauro, los primeros grados de Tauro, en el siglo VI a.C., ¿no? Y si os dais cuenta, es en este siglo en el que surgen todos los movimientos filosóficos importantes, tanto en Oriente como en Occidente, ¿de acuerdo? Y de alguna manera todos somos hijos de todos estos movimientos filosóficos, ¿no? Y bueno, y daros cuenta también de una cosa muy interesante cuando hablamos de Plutón en Acuario, y con esto ya termino. Plutón en Acuario, os he dicho que representa de algún modo el hundimiento del centro y la toma de protagonismo de las periferias. Y lo estamos viendo ahora, como cada vez las periferias, como las cosas suceden en la periferia, las periferias sociales, por ejemplo, las periferias geoeconómicas, ¿no? Entonces, pero si nos damos cuenta, el tránsito en el siglo XVI de Plutón por Acuario tuvo lugar la revolución copernicana de Copérnico, ¿no? Y Copérnico básicamente lo que dijo fue algo que era herético en aquel momento, y es que la Tierra no es el centro. La Tierra no es el centro, es decir, él puso en tela de juicio la centralidad de la Tierra, ¿eh? Y dijo, no, el centro es el Sol, y probablemente ni siquiera el Sol sea el centro, ¿no? Bien, y ahora estamos viendo de algún modo también lo mismo, este cuestionamiento profundo del centro. Lo estamos viendo a todos los niveles, ¿no? Lo vemos pues eso, a nivel geoestratégico, como Estados Unidos se está suicidando, de algún modo está llevando a cabo un suicidio programado muy rápido de sí mismo. Los imperios no caen porque les invadan otros imperios o sean derrotados militarmente, suelen caer por suicidio, ¿no? Y Estados Unidos es un caso claro, ¿no?, de imperio que se suicida. Pero vemos, por ejemplo, este famoso meteorito, cometa, asteroide, llamadlo como queréis, el 3I Atlas, ¿no? Que todos los conspiranoicos del mundo decían que era una nave especial y que, bueno, que iban a desembarcar en la Tierra y todo esto, ¿no? Bien, vale, de acuerdo. Pero lo que sí es cierto es que, de algún modo, este meteorito, este objeto, este cometa, resuena mucho con Plutón en Acuario, porque fijaos de un detalle que toda esta gente, que realmente no tiene conocimiento científico ninguno, lo único que tienen es una enorme capacidad de mistificar, pero esta gente no ha comentado, y es el hecho de que cuando se formó este meteorito, que viene probablemente es un cuerpo expulsado de algún sistema solar del centro de la galaxia, el centro de nuestra galaxia, porque viene de esa dirección, el sistema solar no existía. Este meteorito tiene 3 veces la edad del sistema solar. Este asteroide o cometa, con lo que sea, tiene 3 veces la edad del sistema solar. Y esto es algo muy plutoniano. Esto nos dice haber recibido un visitante de lo que es el centro real, de nuestro centro real, no es el Sol, es el centro de la galaxia, porque ese es el centro que más sentido tiene para nosotros hoy en día. Daos cuenta que nuestra visión como humanidad se va expandiendo. En el siglo XVI era ya todo una revolución decir, no, el centro no es la Tierra, es el Sol. Y luego más tarde decir, no, bueno, el centro no es el Sol, es el centro de nuestra galaxia, que es lo que estamos viviendo ahora, es el abrirnos al hecho de que nuestro Sol no es el centro para nada, y que había vida o que había movimiento, que había algo en nuestra galaxia miles de millones de años antes de que el Sol fuera ni siquiera un proyecto, ¿no? Entonces esto es interesante porque lógicamente esto tiene que cambiarnos nuestra perspectiva del mundo, de quiénes somos y todo esto, ¿no?
Bueno, pues terminar únicamente diciéndoos esto, que vamos a presenciar probablemente cosas que nos recuerden la Alemania nazi, la Italia fascista, todo este tipo de cosas, pero estamos al principio. Entonces es muy difícil hacer predicciones. Estamos en una dinámica, yo diría que tiene una resonancia mórfica con la de la Segunda Guerra Mundial, pero que puede ser muy diferente, porque el planeta que lleva la batuta ahora es Neptuno, que es la trascendencia de algún modo, es decir, que va a ser muy diferente de la vez pasada que era Plutón, que era la destrucción, y vimos como realmente hubo una destrucción total y luego una reconstrucción a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También os hablaré en los próximos vídeos ya con mucho más detalle, porque la gente me dice, bueno, ¿y cómo afectará esto a Géminis, a Aries, a tal? Pues claro, obvio, Urano entrando a Géminis va a afectar a Géminis. Os lo iré contando, porque esto merece la pena ser tratado con más, digamos, seriedad y detenimiento, ¿no? Que soltar una sola frase de libro de autoayuda. Obviamente, es obvio, ¿no? Los Aries van a estar muy afectados, se les va a mover mucho el piso, los Géminis también, y no hablemos de los Acuario. Y como todos tenemos en Géminis o en Aries o en Acuario planetas o ángulos o lo que sea, pues a todos nos va a afectar enormemente. Bien, daos cuenta que a los ojos de la astrología, para el astrólogo todos son sincronicidades. Ser astrólogo consiste simplemente en darse cuenta de que todo es síncrono, de que vivimos en campos mórficos, de que vivimos en un alma, somos parte de un alma colectiva y que nos movemos dentro de ese alma colectiva, y que el hecho de estar dentro de ese alma colectiva conlleva una serie de sincronicidades. Cuando vemos una sincronicidad, lo que estamos viendo es el alma colectiva en funcionamiento, así de simple, ¿no? Y yo diría que si yo tuviese que resumir mi vida como astrólogo, pues diría simplemente, antes veía menos y ahora veo más, simplemente eso. Conforme te haces más fluido en el mundo de la astrología, ves cada vez más sincronicidades, porque tu universo simbólico se expande, o tu capacidad de integrar lo que sucede en ese universo simbólico se expande, ¿no? También mandaros un mensaje un poco de tranquilidad, en el sentido de que, claro, de momento las cosas están muy confusas, como no podía ser menos, con una configuración dominada por Neptuno, que está todavía en Piscis. Es decir, es confusión al cuadrado o al cubo, ¿no? Pero va a llegar la luz. Fijaros, este trabajo de Rosalía se llama Lux, que es latín, luz en latín, ¿no? Y yo creo que esto es, hay que escuchar a los artistas. Hay que escuchar siempre a los artistas, porque los artistas es la gente que lee las sincronicidades, que las siente emocionalmente, que las palpita. Es por eso hay que ver las series, las películas, la música que va saliendo, porque los buenos artistas, los buenos, lógicamente, son realmente profetas, son proféticos, ¿no? Y yo creo que vamos hacia la luz, porque Aries es fuego, el fuego es luz. Aries es la chispa que salta e inicia el fuego de la vida, ¿no? Entonces yo pienso que con Neptuno y Saturno en Aries ya vamos a empezar a ir viendo mucha más luz. Cuando pase Júpiter a Leo creo que en agosto del año que viene, ahí de nuevo iremos cada vez viendo más claridad. Entonces vamos a ir evolucionando desde un poco este mundo de sombras neptunianas, piscianas, escorpiónicas, y más adelante, en el año 2026, los perfiles van a ir siendo más claros. Vamos a ir viendo con mayor claridad todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo siempre recomiendo trabajar los estados liminares de cada uno, ¿no? Los estados inducidos por la música, inducidos por los sueños,
por la contemplación de un cuadro, por la lectura de un texto, por las aparentes casualidades que se presentan en nuestra vida, porque todo esto son cruces de planos de realidad, ¿no? Y ahí es donde el astrólogo tiene que afinar, y vosotros, que aprendices de astrólogo y de astróloga, tenéis que afinar los 6 sentidos. Quería deciros algo más, pero se me ha ido. Bueno, al próximo. Bueno, chicas, chicos, os dejo aquí el enlace de mi nuevo libro. Nos veremos dentro de unas semanas. Cuidados mucho, disfrutad de esta energía escorpiónica. Daos cuenta que todo es positivo en la vida. Tenéis que partir de que cualquier experiencia que nos propone el universo es una experiencia evolutiva, ¿no? Y entonces hay que verlo como tal. Venga, un abrazo, un besazo a todas y a todos y nos vemos en la próxima.